اللهم صل على محمد habíamos visto ayer lo que se conoce como el árbol maldito. Y el árbol bendito. Perdona, podría escribir más. No puedo ver. Esto ya lo habíamos escrito ayer. Que le sale el protagonista. میلیونی‌ها فکر نداره که امام حسین پیغمبر مولوی امام حسین ابو سفیان مولوی هست. میگیره الان خوب شد. میگیره یا نمیگیره؟ برتر شد؟ No, خوب شد. خب habíamos visto que seguimos el concepto como el árbol maldito del Corán. El árbol del mal, el árbol del bien. Los omeyas y lo que hicieron en la historia con el profeta Muhammad y sus sucesores. Habíamos empezado a ver que Abu Sufyan, en algunas fuentes de aquellas que dijimos que son comunes a la Shia y a la Sunna, en un momento en el Tarikh de Tabari, en Ibn al-Hadid, en la explicación del Nahj al-Balagha, hace referencias a Abu Sufyan, pero más allá de las referencias que hagamos a Abu Sufyan en los libros Sunna, todos los musulmanes aceptamos. Abu Sufyan fue el líder del enfrentamiento con el profeta Muhammad, y que hasta el año 9, cuando los musulmanes entran en la Meca, él allí frena el profeta. Pero inclusive él no fue ni de los muhajirin ni de los ansar, no fue de los emigrados ni de los ansar de la gente de Medina. Que él se lo llamó Antum Uttolakar, dijo el profeta, tú eres de los liberados, los perdonados, digo. Es un título que tenía una connotación humillante, ¿no? Es decir, no eres de los sinceros o de los que has convertido al Islam. En principio, él fue perdonado, o fue, digamos, le fue dado un indulto. Pero también en la batalla de Hunayn, fue considerado entre aquellos que es bueno darle plata para atraer su corazón, ¿no? Es decir, aquellos cuya fe, digamos, hay que atraerlo de alguna manera. Cuando el profeta le da gran parte a los jefes quraishitas, le da gran parte del botín de la guerra de Hunayn, y a los compañeros más fieles, de los ansar o muhajirin, les da mucho menos, y algunos se quejan. El profeta les dice que ellos, hay que... Ahora, después tenemos que, como vimos en Fátima, digamos, los que enfrentan a un profeta, ya dijimos que un profeta, para entender, ¿no? Las personas que tienen el corazón limpio, o al menos tienen pecados, pero no tan graves en su vida, cuando ven a no digamos a un profeta, sino cuando ven a un sabio, un hombre de bien, una persona bondadosa y demás, lo consideran, lo aceptan, lo siguen, lo obedecen. Eso genera a las personas de bien, las personas sanas, o las personas que al menos no tienen una vida muy
muy negro, pero las personas que los enfrentan, a las personas de bien, a los sabios, a los piadosos, a los creyentes, es muy grave. Pero quien enfrenta a un profeta es un condenado, infernal, o sea, no hay duda sobre eso. Por supuesto que la puerta del arrepentimiento está abierta, pero a alguien que enfrenta durante tanto tiempo, durante tantos años al profeta, con todos los milagros que el profeta demostró, con todos los seguidores que tuvo, y que genera tal cantidad de torturas y demás, y de asesinatos, y de intentos de asesinatos, y de persecuciones y de guerras, evidentemente, no, por más que se arrepienta, no va a quedar entre las filas de los primeros. Sin embargo, si vemos la historia, este árbol, o esta generación, o esta descendencia, si el Imam Ali tomó el poder del califato a los 25 años de la muerte del profeta, después de 5 años lo matan al Imam Ali, y el Imam Hassan toma el gobierno durante 6 meses y se lo quita a Muawiyah, obligándolo por la fuerza a un pacto, ¿sí?, por el cual Muawiyah se compromete a cederle, a tomar el mando político que le correspondía al Imam Hassan, pero a cambio, sobre todo, digamos, en una posición de debilidad, a cambio de observar el Corán, la Sunna, de no perseguir a los partidarios de Ahlul Bayt, y de que muerto él, el poder vuelve al Imam Hassan o al Imam Hussein en su defecto si el Imam Hassan está muerto. Muawiyah rompe el pacto y nombra a Yazid sucesor. Yazid, en las fuentes sunnas, algunas, como Ibn Khaldun, Tarikh al-Yaqubí, o Suyuti, Tarikh al-Khulafa, algunos libros de historia, algunos sunnas reconocen la perversión y la corrupción manifiesta de Yazid, como tomar alcohol públicamente. La madre era cristiana, se crió también en un ambiente donde los cristianos tuvieron mucha influencia, y llegó a ser el califa impuesto por su padre, y eso valió el asesinato de un Karbala del Imam Hussein. Ahora, ¿cómo puede ser que en menos de 30 años este que era el archienemigo del profeta, su hijo y su nieto ocupan el califato, nada menos que la sucesión del profeta? Es decir, el cargo según el cual, por definición lógica, y además por definición revelada, que es todavía es superior, no está en contradicción con la lógica, pero es superior porque viene de Dios. No es lo que nosotros podemos llegar a descubrir con nuestra mente, sino lo que viene de Dios. El sucesor del profeta o el líder de los musulmanes debe ser, por definición, insisto, revelada y lógica, primero tener el aval de Dios, después ser el superior de la umma, ser el más piadoso, el más conocedor de las leyes del Islam, el más el que garantiza, digamos, su ejecución, la justicia, la distribución justa, desapego del mundo, valiente, sacrificado por el Islam, todo, y cae en manos de un alcohólico. Y así va a caer el Islam en una depresión. Si bien el imperio, por la fuerza y la inercia de lo que significó la revolución profética, de la presencia de los imames y de los creyentes y los sacrificados auténticos y verdaderos, de la fuerza de la revelación, de la unión que el profeta generó, de la fuerza que les dio, se va a expandir en los próximos 100, 200 años o 300, pero sobre todo con los 6 primeros años con mucha fuerza. La expansión no quiere decir en principio un sinónimo ni de pureza ni de profético. Roma se expandió muchísimo, Alejandro Magno llegó a China, los españoles conquistaron toda España, Estados Unidos domina el mundo. La expansión en sí mismo no quiere decir, porque el Islam se expandió, entonces era bueno. ¿Qué nos está diciendo este hombre? ¿Cómo puede ser que el Islam era malo o que las cosas estaban tan mal cuando el Islam se expandió? El Islam se expandió, sí, se expandió, tenía una fuerza, la fuerza de la revelación, la fuerza de la cohesión que le había dado, el mensaje nuevo, etc. Hubo muchos factores para la expansión del Islam y el sacrificio de los verdaderos creyentes, pero además también el uso de la fuerza. También fue un imperio, digamos. Sí. Mulana, antes de entregarle Muawiyah el poder a Yazid, él envenenaba al Imam Hassan, ¿cierto? Sí. Sí, el Imam Hassan fue matado por una esposa
por su esposa, digamos, que no sé bien la relación que tenía con Muavia ahí. استفاده کنیم از اینکه برادر ایرانی شما خانم امام حسن چه وقتی داشت با معاویه سمش داره aparentemente era pariente de Muavia, después lo vamos a ver bien. Yo voy a terminar de hablar un poco de este tema, pero después les voy a decir algo. El Imam Ali nunca pudo ejercer un cargo con respecto. No, sí, el Imam Ali durante 5 años fue gobernante. Él después de 25 años de la muerte del profeta, ayer corregimos lo que dijimos ayer. 2 años gobernó Abu Bakr, 10 años gobernó Omar y 13 años gobernó Usman. Después el Imam Ali gobernó 5 años, tuvo que enfrentar 3 guerras civiles, la primera la del camello, la segunda la de Siffin, que se la hace Muavia, y la tercera contra los Jawares. ¿Y cuánto le tenía cuando era asume él? Así que prácticamente no tuvo un momento, digamos, de paz para poder gobernar. Sí. ¿Cuánto le tenía ¿Cuántos años? Tenía él más o menos? Y el imán para entonces tendría como cerca de 55 y 60 años. Sí. La esposa del Imam Hassan fue la hija de un acompañante del Muavia. Sí. Se llama Ashaz ibn Qais. Podemos retirar la escala de la sucesión. Abu Bakr, Omar, Usman. Omar, Usman. No, Omar y Usman. Omar. Abu Bakr, Omar, Usman y Ali. Esos son los que llaman en el sunnismo los 4 califas bien guiados. Rashidin, Khulafa Rashidin. Muy bien. ¿Y Abu Sufyan cuándo viene entonces? No, Abu Sufyan no gobierna, gobierna su hijo, Muavia, le hace la guerra al Imam Ali en ese fin. Y el primero. Pero, digamos, es una historia larga, ahora no vamos a entrar en detalles. No. Muavia le hace la guerra al Imam Ali cuando está a punto de ser vencido, apela a un engaño y debilita un poco la fuerza del Imam Ali. El engaño consiste en que cuando está a punto de ser vencido, pone el Corán en las lanzas, levanta el Corán y dice, bueno, alto, nosotros no queremos pelear más, queremos que el Corán, digamos, pongamos al Corán como juez en nuestro litigio y vamos a dialogar y a poner el Corán como juez y a dirimir la cuestión. El Imam Ali le dice a su gente que es un engaño, que él es el Corán parlante, hermano. Eso que está ahí es el Corán sin papel. Yo soy el Corán parlante que representa el Corán. Ese dicho del Imam Ali lo vamos a ver con un dicho que está también en la fuente Sunnas. En la fuente Sunnas dicen, Ali está con la verdad y la verdad está con Ali. O dejo después de mí el libro de Dios y mi familia y no se separarán jamás hasta el día del juicio. Y su fuente está en el Sahih Muslim, está ese hadith, y en otra fuente, pero eso lo vamos a ver después con detenimiento. Osman fue el primero que ella. Lo importante es que con esa estratagema se divide la gente allí que empiezan a presionar y a decir, bueno, vamos a obedecerlo, él no quiere pelear, quiere poner el Corán como juez, etc. Finalmente obligan al Imam Ali, lo amenazan inclusive, los que van a ser después los Jawares, que le hacen la tercera guerra, una escisión del ejército de Ali, y Muavia consigue reponerse. Se frena la guerra, Muavia recobra fuerzas y le hace la guerra al Imam Hassan, y al Imam Hassan, para entonces ya bastante más debilitado de lo que tuvo en su momento la fuerza que tuvo Ali, el Imam Hassan hace un pacto que, si lo hubiera observado, en principio el pacto estaba bien hecho, es decir, estaba bajo la fuerza, lo hacía el Imam Hassan, pero digamos, si hubiera observado la letra del pacto, en principio la letra, no estaba mal. Lo que pasa es que Muavia evidentemente no lo iba a observar, y de hecho lo rompió y no lo observó. Entre las cosas que no observó del pacto fue la persecución a los shias, continúa haciéndola, y la expulsión de todos los puestos públicos de los shias, la persecución a los imames, la maldición pública del Imam Ali, una cosa que está en la fuente Sunna, muy extraño, ¿no? En la Sunna tenemos una contradicción. Por un lado decimos que el Imam Ali es de los Khulafa Rashidin, Karramallahu wajhahu, dice, que Dios ennoblezca su rostro porque jamás se prosternó ante los ídolos, dicen. El Imam Ali nunca se prosternó ante los ídolos, a pesar, o al contrario de lo que muchos de los compañeros de
del profeta que se hicieron musulmanes de grandes, durante gran parte de su vida tomaban alcohol, hacían las cosas que hacían y entre otras cosas adoraban los ídolos. 30, 40, 50 años se islamizaba. El Imam Ali nunca se prosternó ante los ídolos. Por eso le dicen, Karramallahu wajhahu. Ahora, la contradicción es como un califa bien guiado, los 4 califas bien guiados, con todos los hadices que además existen sobre Amir al-Mu'minin, sobre el Imam Ali, en las fuentes sunnas, que yo voy a traer algunos libros sunnas clásicos, indiscutibles, que vamos a ver el tenor de los hadices. Uno los lee, es chiismo puro. ¿Cómo puede ser que al Imam Ali lo ordena oficialmente, Muawiyah ordena la maldición pública en todos los púlpitos y en todos los salatul Juma, en todo el territorio islámico del Imam Ali? Al punto que la tumba del Imam Ali es oculta, está oculta, digamos, el Imam Ali, por orden del Imam Ali, salen, digamos, como expediciones, como si fuera con el cuerpo a distintos lugares, hasta Afganistán y demás, a Medina, a otros lugares de Kufa, y recién Harun al-Rashid, el califa abásida, en su época, y yendo de cacería, con una historia que es muy interesante de escuchar, y después confirmada por la familia del profeta, los imames, se descubre la tumba de Imam Ali al-Najaf. Es decir, el Imam Ali, para ser reivindicado como califa bien guiado, tuvo que esperar que los omeyas desaparezcan. 100 años. Porque durante esos 100 años, de ninguna manera Ali era un califa bien guiado. Los únicos califas bien guiados eran Abu Bakr, Omar y Usman. Y después Muawiyah. Y Muawiyah era, fundamentalmente, seguía la tradición de su padre. Este enfrentamiento a morir. Entonces, hay un tema muy interesante en el sunnismo. Como ustedes saben, los omeyas y los abásidas son dinastías hereditarias, son monarquías. Estas dinastías hereditarias que no estaban en el Islam y que muchos sunnas van a condenar a Muawiyah por considerar que es el primero que instaura la monarquía en el Islam. Y por eso es que ningún sunnita va a decir que después de Ali, es decir, después de Abu Bakr, Omar, Usman y Ali, va a haber un califa bien guiado. Si no, deberían decirlo, a pesar de que apoyan a Muawiyah, ¿sí? Y Muawiyah es un califa, digamos, oficial para el sunnismo, como son los abásidas. Después no los consideran de los califas bien guiados y le van a criticar que instauró la monarquía, y nada menos que con su hijo, que era abiertamente, digamos, a diferencia de Muawiyah, que Muawiyah observaba. O sea, una de las razones del levantamiento del Imam Hussein en Karbala es que, a diferencia de Muawiyah, que había obtenido el poder a través de la guerra contra el Imam Ali y contra el Imam Hassan, y que había vivido todo el proceso, digamos, de la consolidación del Islam con el profeta y de la derrota de su padre y de su familia, Muawiyah sabía bien el costo que tenía, digamos, conseguir ese poder. Por lo tanto, Muawiyah guardaba las formas. Muawiyah, a los ojos públicos, era un musulmán. O sea, no iba a hacer ninguno de estos actos que sí hacía el hijo en público, como tomar alcohol, jugar con perros y monos, bueno, todas esas cosas que en los libros sunnas describen, y decir, por supuesto, en los libros shias, para que conten. ¿Él era que le había hecho Salat al-Mayyit? No, eso yo nunca escuché. Puede ser, puede ser, en una borrachera puede ser. Nosotros hemos tenido califas abásidas que se bañaban, y califas omeyas también, o gobernantes omeyas que se bañaban en alcohol en el palacio. Se tiraban el alcohol. Pero eso no es nada. Lo peor no solamente es eso, sino el hecho de haber perseguido a la familia de Abdul Bayt, digamos, y a todos sus seguidores, y haberse manchado con sangre las manos de nada menos que los familiares sucesores, los sabios, los piadosos y los verdaderos creyentes. Muy bien. El Imam Hussein tiene un dicho que dice que el Islam, dice wa al-Islam salam, o sea, que el Islam desaparezca si alguien como yo se somete al califato de alguien como Yazid. Es decir, hasta aquí
muchas de las acciones de Moabia eran ocultas, por lo tanto era difícil despertar a los musulmanes o que las masas o la gente tuviera conciencia de la verdadera naturaleza muy ladina, muy engañosa, muy astuta que tenía Moabia. Pero en el caso de Yazid, ya era evidente para todos. Pensemos que Yazid, después de la matanza de Karbala de Imam Hussein, gobernó 3 años, después murió. El primer año lo mató el Imam Hussein, el segundo año invadió Medina, la cercó, la sitió y le dio licencia a su ejército para que durante 3 días violen, maten, roben a lo que quieran Medina. Y el tercer año atacó la Meca y con catapultas rompió la Kaaba, digamos con rocas atacando la Kaaba para perseguir a Abdullah ibn Zubayr, que era uno de los que estaban también, el hijo de Zubayr, que estaba en oposición a Moabia, a Yazid, también a Moabia en su momento, y que se había refugiado en Meca. Para atacarlo, cercó la Meca después de haber cercado Medina, es decir, los focos de rebelión, que no aceptaban el gobierno de Damasco Omeya. Así aplastó, digamos, aparte con una política de terror que después siguieron todos los omeyas durante 100 años hasta que perdieron el poder. Y lo más grave de todo es que además Moabia ordenó públicamente, digamos, ahora públicamente no, pero quiero decir, está también en narraciones de los sunitas, la escritura de hadices en contra de Ali de Ahlul Bayt y a favor, es decir, una de las órdenes era todos los hadices que hablen de las virtudes de Ali, de la familia de Ali, entonces hay que construir iguales hadices para Abu Bakr, Omar, Osman y para él también. Y pagaba mucho dinero por la fabricación de este tipo de hadices. Otra de las políticas, pero ya no va a ser de esto, sino va a ser que la van a instaurar a Abu Bakr y Omar, que tienen una posición acá intermedia, si se quiere. Los 3 primeros califas, sobre todo los 2 primeros, Abu Bakr y Omar. Osman ya es bastante más orientado a los omeyas, él es de la familia Omeya. Y es que van a prohibir la transmisión de los hadices y, según unos dichos de Aisha, Abu Bakr va a ser el primero que reúne hadices y los quema, porque ellos decían, la tesis de Omar era que cuando el profeta Muhammad, cosa que está en el Bukhari, el profeta Muhammad, al estar moribundo, al estar, digamos, en su lecho ya cerca de su muerte, ordena una vez más, no es que lo hizo por primera vez, sino que una vez más ordena que le traigan lápiz y papel. ¿Por qué? Le traigan tinta y papel. Porque ocurrió que el profeta, antes de morir, ordenó a los musulmanes partir hacia el norte, hacia la frontera con los bizantinos, bajo el mando de Usama, a hacer la guerra en el norte, porque estaba preocupado por la amenaza de los bizantinos. Entonces, ordenó varias veces que salga el ejército no salía. No le obedecían. ¿Por qué? Porque estaba por morir el profeta, estaba el tema de la sucesión. El profeta había mandado al ejército, había ordenado a Ali quedarse en Medina. Entonces, desobedecieron la orden. Primero dijeron que con Usama no, que Usama era muy joven y demás, que el profeta dijo, desobedecen a Usama como antes desobedecieron a su padre, cuando lo nombré también comandante. Estaban desobedeciendo abiertamente al profeta. Y después, la cuestión es que no se fueron, no salieron. Entonces el profeta, en una discusión en su casa, pide tinta y papel para escribirles algo, de acuerdo a lo que jamás os desviaréis. Y Omar dice, está delirando, y prohíbe la orden de que se cumpla la orden del profeta. Y dice, Kafi Allah, Kafi Kitab Allah. O sea, nosotros tenemos el libro de Dios y es suficiente. Tenemos el libro de Dios y es suficiente. Eso se llamó Jueves Trágico. El tío del profeta Abbas narra ese episodio y el Bukhari lo trae, pero no lo comenta. Ellos le van a dar una interpretación de que Omar no quiso molestar al profeta, pero es cierto que empezaron a discutir en voz alta en la discusión y el profeta dijo que se va. Y ahí también creo que tiene un dicho del profeta acerca de que quieren hacer como los hermanos de Yusuf, algo así, hay una visión de eso, no me acuerdo bien. Lo cierto es que
eso de que traigan un papel y tinta que os escribirá algo que jamás os desviaréis, es un término que lo usó en un dicho que sí recopilan los sunnas y que es el dicho del Galí, o el dicho del Sarkadei. Es famoso. Inni tarikum fikum mustaqalan kitab Allah wa itrati hasta el pecado. Y dice, intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Si os aferráis a ambos, dice, ciertamente os dejo después de mí dos cosas valiosísimas: el libro de Dios y mi familia. Jamás se separarán hasta entrar hasta venir a mí en la fuente del paraíso, el Kausar. Y si os aferráis a ambas, jamás os desviaréis. Esta es la misma palabra que usó ese día, que quería, digamos, sentar una vez más la sucesión. Fátima Zahra, alayhi salam, estaba con el profeta en ese momento. Que estamos muriendo. No, en ese momento no es que iba a morir en ese momento, murió después. En el momento de la muerte, bueno, los sunnas dicen que murió por el caso de Aisha, los shias dicen que murió con Fátima. Pero eso es una diferencia que por ahora la dejamos. El Imam Hussein, como dijimos antes, su levantamiento con respecto a Yazid era que, si bien esto cuidaba ciertas, o sea, Muawiyah cuidaba ciertas formas en sus apariciones públicas y en su desempeño público, aunque era muy evidente también. Y en el Nahj vamos a ver las denuncias de Imam Ali en la batalla de Siffin y antes, porque Usman no tiene mejor recurso que acusar a Ali de la muerte de Usman. O sea, Muawiyah, perdón, lo acusa a Ali de la muerte de Usman. Y con esa excusa lo va a enfrentar a Ali. Y desobedece a la umma, digamos, desde el punto de vista de criterio de los sunnas, que la elección de la umma es suficiente para ejercer el liderazgo de la umma. Es decir, si a mí me eligen, yo puedo ejercerlo independientemente de que, digamos, es como si el aval de Dios estuviera con la satisfacción de la umma, digamos, con lo que la umma elige y quiere, y no que la umma tiene que estar satisfecha con lo que Allah quiere. Nosotros vimos muchas áreas del Corán, esto es innumerable, las áreas del Corán que dicen Allahu al-Wali, Dios es Él la autoridad, o al-Malik es el soberano, Malik as-Samawat wal-Ard es el Señor y soberano de los cielos y de la tierra. Él da el poder a quien quiere, ¿sí? Él guía a quien quiere, etc. O sea que las alusiones monoteístas consecuentes, como vimos antes, de que gobierne la autoridad pertenece a Allah, y nadie que gobierne sin la autoridad de Allah tiene derecho, es un impostor, como alguien, digamos, que entra en una casa sin permiso del dueño y se pone a administrar la casa. Es un ocupante ilegal. Lo mismo ocurre en los asuntos de Allah. Eso lo vamos a ver en detalle. Pero, como dije antes, Muawiyah engaña a la gente. Ahora ya no se preocupa ni por engañar. Esto es muy común en los hijos de los ricos, ¿vieron? Está el padre que hace la riqueza desde la pobreza. Muawiyah era hijo de Abu Sufyan. Perdieron todo el poder. Quedaron, desde el punto de vista del poder, no monetariamente, desde el punto de vista del poder que ejercían, eran la autoridad ejecutiva, eran los dueños, digamos, quedaron siendo los liberados, los perdonados, ¿sí? Muawiyah vivió esa pobreza, digamos, lo que fue la pérdida del poder. La reconstrucción del poder la trabajó con su padre ardua y laboriosamente durante muchos años. Mientras trabajaba el padre, el hijo se criaba en la corte de Damasco. La madre era cristiana, los asesores bizantinos, muchos de ellos judíos, y todavía hay. Lo que menos le importaba era la conservación del Islam en sí mismo. Sí le importaba la utilización del Islam como un medio para acceder al poder y tener sus palacios. El mismo Omar ibn al-Khattab le critica a Usman, y además le va a criticar también a Usman le va a criticar su nepotismo. Antes, por supuesto, Usman, después que de Omar. Pero Omar lo conocía. Omar tiene un dicho que dice: si Usman toma el poder, los umeyas se hacen con el poder. Pero Omar ibn al-Khattab lo va a criticar a Muawiyah por el lujo en que vivía en Damasco, digamos, por lo que había convertido la corte en un palacio, y eso no tenía nada que ver.
ni con la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ni con la conducta de Abu Bakr y Omar, que eran austeros. Digamos, ellos siguieron el ejemplo, digamos, en un modo de vida relativamente simple, a pesar de que después se empieza a enriquecer la umma de una cierta austeridad, digamos, acorde con lo que era el ejemplo que los habían visto del profeta Muhammad. Pero entonces Omar ibn Khattab lo critica a Muawiyah. Ahora Yazid, como dijimos, como una suerte de nuevo rico, le importa muy poco. No tiene conciencia del valor de lo que ha tenido. Y el padre, según versiones, le dijo y le recomendó que mantenga, digamos, el padre se preocupó mucho por trabajar para la aceptación de Yazid, nadie lo aceptaba eso. Pero el padre, mediante el soborno, mediante las amenazas, mediante lo que fuera, fue construyendo la sucesión. Y entre las recomendaciones que le dio a Yazid fuera que no se metiese con el imam Hussein. Que si el imam Hussein no aceptaba su liderazgo, que no lo iba a aceptar, lo dejara ahí. O sea, ni sometido, ni enfrentado, ahí. Era la manera de ejercer un cierto control. Pero que de ninguna manera lo persiga para someterlo por la fuerza. Pero Yazid no le hizo caso. De las primeras disposiciones de su gobierno fue exigirle al gobernador de Medina que el imam Hussein le haga, digamos, le reconozca su gobierno y le dé su fidelidad. Cosa que el imam Hussein se rechaza, se escapa de Medina, va a la Meca y después va a ir a Karbala, etc. Y sucede. Bueno, una de las cosas interesantes, dos cosas quería decirle, es que el periodo Omeya, a lo largo, cuando se conformó y se consolidó el poder Omeya en todo el mundo islámico, y cayó, digamos, Medina, Meca, todo se sometió al poder Omeya, y durante esos 100 años gobernó, ¿no? Más o menos del 6, yo no sé la fecha exacta, pero más o menos del 650 aproximadamente, a ver, un poco antes quizás, hasta el 150, hasta el 750. En este periodo de consolidación, la historia oficial dejó pocos resquicios, si se quiere, digamos, la historia oficial recopilada sobre todo por los sunnis, porque la historia shia es no oficial, obviamente. Pero cuando los abásidas toman el poder, recordemos que los abásidas toman el poder, Abbas era un tío del profeta. Los abásidas toman el poder en una de los eslogans, digamos, de las consignas, era vengar la muerte y el trato, digamos, que había sido dispensado por los omeyas a la familia de José. Entonces, mientras los abásidas van a consolidar su poder, en ese periodo ya dijimos que fue un periodo de relativa libertad para los imames. A lo que yo quería llegar es que los historiadores abásidas, o los intérpretes, exégetas, teólogos, juristas abásidas, en el mundo sunnita, a través de ellos nos permitimos conocer muchas de las cosas de los omeyas que en el periodo omeya no se podían haber sabido históricamente, no están en la crónica, no lo registran. Por eso muchos de los historiadores, intérpretes, exégetas del Corán, los recopiladores de hadices y demás, en este periodo abásida, van a hablar y van a desnudar, digamos, toda la naturaleza de... Es decir, nosotros la podemos ver a través de la fuente shia muy clara, pero digo desde el punto de vista sunnita. Desde el punto de vista sunnita, en este periodo se abre la puerta para conocer un montón de cosas que estaban ocultas por la historia oficial. Otro tema es que con relación a al dicho que dije de Sacalein, ese que dejo dos cosas después de mí, dos cosas valiosísimas del profeta, después lo vamos a ver en detalle. El libro de Dios y mi familia. Y no se separarán ambas hasta llegar a mi día del juicio. Y aquel que se aferre a ambas jamás se dejará.
Como vimos el Sagrado Corán, ya la tesis de Omar de que el libro nos basta, es suficiente para nosotros el libro, es una tesis anticorántica, porque el Corán no basta como libro. El Corán mismo dice que el profeta es el encargado de enseñarlo, ¿sí? Y además el Corán va a hablar de quiénes son después del profeta los que tienen la autoridad y deben ser obedecidos porque tienen el aval de Dios. Y lo vamos a ver con detalles, a ella por ella, ¿sí? Les digo nada más una. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina aman. O por ejemplo, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dice obedecer a Dios, obedecer al mensajero y a los que detentan la autoridad, waliyul amr. Esa interpretación de waliyul amr, después la vamos a ver también con fuentes sunitas. Pero por lo tanto, vemos que hay en el Corán, vamos a ver que la obediencia a Dios, el sometimiento por el cual nosotros decimos testimonio que Dios es uno y el testimonio que el profeta Muhammad es el mensajero de Dios, ese testimonio, si ustedes observan la naturaleza del Islam, en el testimonio nosotros reconocemos una autoridad y nos sometemos a ella y la obedecemos, y en eso consiste la adoración, la obediencia, la adoración, la súplica a Él, el reconocimiento de que Dios es la autoridad y que el mensajero es su representante, que Él no nos gobierna directamente a nosotros, digamos, hablando de la Arcángel Gabriel a cada uno, tiene su representante y a Él debemos obedecer. Y después agrega, y a los que detentan la autoridad. Y después dice el Corán, y establecemos una ley también que dice, y establecemos imames, y los hemos establecido imames que guían con nuestra orden, ¿sí? Y les inspiramos, o les revelamos a ellos, o les inspiramos las buenas acciones, la oración, la caridad o el zakat, y son nuestros adoradores. Vamos a ver que además dos cosas más voy a decir. Una es que los sunitas tienen un problema. No, acá no están los sunitas, perdón. Sí, que leya. Ahora después lo vamos a ver con detalles bien así. La ley que yo leí de los imames de la Sura Anbiya, la Sura 21, a ley 73. Establecimos imam. Cuando los sunitas dicen que en materia de elección, ya dijimos que hay dos posturas de los sunitas. En materia de elección del sucesor, algunos sunitas van a decir que el profeta indicó que Abu Bakr era el mejor, que Abu Bakr era esto, que Abu Bakr era otro, por lo tanto, digamos, la aceptación de Abu Bakr como califa fue bien tomada, los musulmanes aceptaron, porque el profeta en muchas ocasiones, eso dijimos es un mismo puro, a nosotros a nuestros fines no nos sirve ahora. Pero lo cierto es que los sunitas en sus fuentes tienen lo que los shias también tienen, y es que cuando muere el profeta se produce una gran discusión entre algunos de los compañeros del profeta en un lugar llamado Saqifa, al cual no se presentaron todos los musulmanes, sino se presentaron los jefes tribales de los Ansar, los habitantes de Medina, y Abu Bakr Omar de parte de los muhajirin, no de parte de los sino como muhajirin, o sea, como emigrados. Y lo cierto es que hubo una discusión, porque cuando Abu Bakr y Omar se apuran para llegar a Saqifa y dejan los funerales del profeta, el problema es que los Ansar, la tribu fuerte de los Ansar, los Ansar, se habían quedado con el poder, se habían elegido, habían impuesto su califato. Pero Abu Bakr tiene una discusión muy grande con ellas. Entre otras cosas, le dice que los árabes jamás van a aceptar a alguien que no sea qurayshita. ¿Sí? Y tiene lugar una discusión en donde incluso Abu Bakr, no te puede decir que sea más específicamente, yo eso tendría que ver con fuentes shia, también para los fines nuestros, por ahí en este momento, hasta que no quede claro que el shiismo es verdadero, cuando quede claro que el shiismo es correcto, digamos, uno toma la fuente shia y se acabó el problema.
Es como que discutir con los cristianos. Tenemos que, digamos, buscar los puntos en común. Una vez que encontramos los puntos en común y probamos a partir de los puntos en común que el cristianismo eso es en su esencia una revelación verdadera, lícita y demás, pero después tiene sus interpretaciones que no son concordantes consigo mismo incluso, ya después nos dedicamos al estudio del Islam y nos agarramos el Islam como guía. Bueno, acá pasa lo mismo. Los sunitas no tienen una teoría acabada sobre cómo debe elegirse un califa. Se supone que esta teoría de cómo debe elegirse un califa, y acá quiero anotar lo siguiente, cuando decimos un califa, un sucesor o un líder, estamos hablando del punto más importante del Islam. Es quién va a gobernar al Islam y a la comunidad de los musulmanes. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo de conocer a Dios, obedecer a Dios, someterse a Dios, lograr la satisfacción de Dios y lograr todas las virtudes que se desprenden de eso. El camino recto, la felicidad, el paraíso, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién va a conducir el barco? ¿Quién es el hombre que tiene las cualidades? No es pequeña la discusión. Ahora, esto, los sunnis no tienen una teoría elaborada, sino que fueron improvisando con el correr del tiempo. Y eso se ve claramente. ¿Por qué? Porque primero discutieron el Saqifa. Algo que no debería discutirse, debería estar claro. Y el profeta dijo así, 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 el Corán dice así, así, no hay discusión posible. En segundo lugar, después Abu Bakr nombra a Omar. No hay discusión. Sino que hay una designación directa, que no es lo que ocurrió, según dicen ellos, en el primer caso. Luego Omar forma una comisión. Tampoco hay una asociación directa acá. Hay una comisión de 6 personas. Y la orden de Omar es terrible. Dice que si no se ponen de acuerdo 5 contra 1, que lo decapiten ese uno. O que lo decapiten esos 2 y son 4 contra 2. Y que si empatan, allí donde estuviera Abdurrahman ibn Auf, que era un hombre que evidentemente no iba a aceptar el mandato de Ali, se debía seguir a él. Efectivamente así ocurrió, y empataron, y Abdurrahman ibn Auf decidió en favor de Muawiyah, porque fue a ver al Imam Ali y le dijo: yo, si te elijo a ti, ¿tú en base a qué vas a gobernar? ¿Vas a gobernar en base al Corán, a la Sunna del Rasul y a la Sunna de Abu Bakr y Omar? Digo, no. Yo voy a gobernar en base al Corán, a la Sunna del Profeta y en base a mi intelecto. Entonces no. Porque Abu Bakr y Omar establecieron una serie de cuestiones, de privilegios, de distribuciones y demás, que si tú no las observas, yo no te voy a votar a ti. Y entonces se votó por Usman. Que Usman le preguntó, dijo: sí, yo voy a gobernar, te acuerdo también a Abu Bakr y Omar. Este hecho de que no haya, después viene Muawiyah, que rompe con todo, ya de Muawiyah directamente nombra a su hijo. Entonces tenemos discusión, elección directa, elección de comisión, elección dinástica. En definitiva, ¿cuál es el método islámico? Y en definitiva, además, el método islámico, ¿de qué leyes y de qué hadith que esté claro? ¿Por qué Abu Bakr discute? ¿Por qué no dice no? Escúchenme, tal, dicho tal, yo soy el califa? ¿Por qué someten eso a una discusión entre personas a ver qué conviene más y qué no conviene más, y a quién van a aceptar los árabes y a quién no van a aceptar, y quién es joven, quién es viejo, etcétera, etcétera? Ese es un tema, digamos, que nada menos en cuanto a la conducción del Islam, no es un tema menor, porque la conducción del Islam, que tiene que ver con la guía de Dios y el destino de los musulmanes, de la nación del Islam, la interpretación y la ejecución de las leyes de Dios para que haya justicia y bendición y amor en el mundo, termina siendo, digamos, manipulada por el intelecto de persona de acuerdo a su propia visión y sin tener un aval en la revelación. Yo creo que, como ya es tarde, vamos a detenernos acá. Yo después seguimos. No creo que mañana yo no voy a estar, así que mañana no sé qué va a pasar en cuanto a este horario, de 7 a 8. Si no hay nada, si no hay libre, o se lo delante. Mañana es miércoles. Que tenemos libre la tarde. Bueno.
No, mi hora está libre. Domingo puede. No, mañana Nosotros nos vamos a ver el fin de semana, pero con respecto a las clases, seguimos si Dios quiere el sábado. ¿Jueves no? Ah, jueves.